Hace una semana, hace 8 días exactamente, Dios nos llamó la atención grandemente, ¿cierto? Hace 8 días leíamos acerca de los últimos tiempos y cómo Juan, inspirado por el Espíritu Santo, decía, ¿no?, que hubo muchos que en ese tiempo estuvieron con ellos, pero que no eran de ellos, ¿verdad? Y que la exhortación y la reflexión del apóstol Pablo para nosotros como iglesia actualmente era esa, ¿no? El llamado era: examínense a ustedes mismos, ¿cierto?, si están en la fe. Y es algo muy serio, mi querido amigo y hermano, el saber si realmente estamos en la fe que es en Cristo Jesús. Y recordará que compartíamos 6 puntos básicamente que hemos de considerar como evidencias. ¿Lo recuerda bien? Evidencias de que nos muestran si realmente estamos en la fe. Y solamente a manera de recordación las menciono. ¿Cómo saber que estoy en la fe? En primer lugar, si soy guiado por el Espíritu Santo de Dios. En segundo lugar, si mi pensamiento está en Dios. En tercer lugar, si mi esperanza está en los cielos. En cuarto lugar, si no imito las conductas de este mundo. En quinto lugar, si confiamos en el obrar y en los tiempos de Dios. Y mencionaba como sexto lugar, si sigo la paz y la santidad. Y recuerda que leíamos el texto de Hebreos: seguir la paz y la santidad, sin las cuales nadie verá al Señor. Hoy quiero invitarle, mi hermano y amigo, para que recordemos qué es esto de el camino de la santidad. Porque ese versículo es muy diciente, ¿no? Si no seguimos la paz y la santidad, no veremos a Dios. Y todos queremos ver a Dios, ¿no es así? Amén. ¿No es así? Amén. El camino hacia la santidad. El texto, 1 de Pedro 1, del 14 al 16. Observe lo que dice el apóstol Pablo por inspiración, el apóstol Pedro, por inspiración del Espíritu Santo. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hemos de recordar, mis queridos amigos, en primer lugar, la santidad de Dios. Acabamos de leer el texto del apóstol Pedro: aquel que nos llamó es santo, también nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. El profeta Isaías expresó en el capítulo 57, verso 15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Queridos amigos, hermanos, la santidad de Dios quiere decir su absoluta pureza moral. Dios no puede pecar, pero tampoco tolera el pecado. El significado básico de la palabra santo es separado. Ahora,
¿En qué sentido Dios está separado? El hombre es imperfecto, Dios es perfecto. Dios es divino por ser Dios, nosotros somos humanos. Dios es perfecto moralmente, el hombre es pecador desde su nacimiento. Eso es lo que dice la Escritura. Así que vemos que la santidad de Dios es un atributo que claramente nos muestra una distinción entre Dios y el hombre. ¿No es así? La palabra denota no solamente un atributo de Dios, sino su naturaleza misma. Esa es la naturaleza de Dios. Es el atributo que Él quiere que recordemos por encima de todos los otros atributos. Ahora hay atributos de Dios que son solamente inherentes a su naturaleza por ser Dios, pero el principal atributo es su santidad. En el Antiguo Testamento se enfatiza claramente que Dios es santo, santo, santo. En 116 ocasiones se menciona la santidad de Dios. Y Dios, por ser un Dios trino, manifiesta su santidad tanto en el Padre como en el Hijo como en el Espíritu Santo. Acerca del Padre, en Apocalipsis 4:8 nos dice la Escritura: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Esa era la manifestación de esos seres espirituales que reconocían ese atributo, esa condición de Dios de santidad, y dice: santo, santo, santo es nuestro Dios Todopoderoso. Acerca del Hijo leemos en Lucas 1, del 31 al 35: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reinado no tendrá fin. Entonces María le dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo, el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Es el texto que todos conocemos de la Anunciación a María, de ese nacimiento de ese Salvador, y cuyo nombre también dice aquí sería Santo, el Santo Hijo, el Hijo de Dios, Dios Padre y Dios Hijo, en esa condición de santidad. Y el Espíritu Santo, Pablo le escribió a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 1, animando a Timoteo, le dice: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito, ¿por quién? Por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Menciono esto para que recordemos. Una de las doctrinas esenciales y fundamentales de nuestra fe es obviamente la Trinidad, porque está descrita y enseñada en las Escrituras. Y hemos de recordar que así como Dios Padre es santo, como el Hijo es santo y su Espíritu es santo, por esa razón Él nos llama a nosotros a vivir una vida de santidad, una vida apartada. Les recuerdo, el término santo es apartado. Vamos a hablar en este momento acerca de la santificación del creyente. Observe lo que le dice Dios a Moisés en el capítulo 19 de Éxodo, verso 6. Éxodo 19, 6. Ustedes
serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Comunícales todo esto ¿a quiénes? A los israelitas. Desde el comienzo de los tiempos, desde que Dios se reveló al ser humano y desde que el pueblo de Dios había sido llevado cautivo, había experimentado la esclavitud en Egipto y había clamado a Dios para ser liberados. Dios le dijo a Moisés: he escuchado el clamor de mi pueblo que gime por el yugo que tienen sobre sí, cuando estaban en Egipto. Conocen la historia, ¿verdad? Le hemos hablado en otras oportunidades. Y Dios le dice a Moisés: transmíteles, diles a mi pueblo, a mi nación, que yo soy un Dios que los ha elegido y que son un reino de sacerdotes y que deseo que sea una nación consagrada a mí. Es lo que estamos leyendo aquí. En cuanto a la santificación, hemos de recordar que las Escrituras mencionan 3 tipos de santificación. En primer lugar, hablamos de una santificación que llamamos posicional. En 1 Corintios capítulo 6, verso 11, dice la Escritura: y esto erais algunos. El contexto habla de que éramos personas injustas, estábamos separados de Dios por el pecado. Y dice el apóstol Pablo: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Algo que jamás podemos olvidar nosotros ni por un solo momento es esa obra de redención que Cristo llevó a cabo en la cruz a favor de todos nosotros. Y como lo expresa el apóstol Pablo: éramos antes injustos, esclavos, sin Dios, alejados de su ciudadanía, sin esperanza, enemigos de Dios, dice Pablo en otra de sus cartas a los romanos. Pero nos recuerda: ustedes ya han sido lavados, ya han sido santificados y justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué fue lo que hizo el Señor? En usted y en mí, y en la multitud de creyentes, nos sacó, como dice el salmista, ¿no? Dios fue el que nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, nos lavó, nos redimió, nos justificó, nos reconcilió consigo mismo por medio de su Hijo Jesucristo. Amigos, no es una verdad que debamos recordar solamente el primer domingo que comúnmente celebramos la Cena del Señor. No, el sacrificio de Cristo, el valor de nuestra liberación, de nuestra redención, hemos de recordarla siempre, porque esa obra nos dio libertad, nos liberó del yugo del pecado, pero además nos apartó para Dios. Eso fue lo que Dios hizo en usted y en mí. No hay un acto de amor más grande que ese, ¿no? Como dice la misma Escritura: ninguno tiene mayor amor que ese, que el que pone su vida por otro. Y eso fue lo que Jesús hizo. Esa es la santificación, nos apartó para sí, como lo leímos en el texto de Éxodo: yo he hecho para ustedes, yo he hecho de ustedes un pueblo para mí. Eso es lo que Dios quiere que nosotros recordemos y que comuniquemos, porque no solamente vivirlo, sino comunicar a las personas que hoy se encuentran en la misma condición de la cual usted y yo fuimos liberados. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. La justificación, la santificación, la glorificación solamente las puede llevar a cabo Dios. Solo Él puede hacer eso por nosotros. No había forma de que nosotros pudiéramos reconciliarnos con Dios. Le recuerdo, la Biblia nos escribe y nos dice que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero Dios, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos, nos dio vida en Cristo.
y nos hizo sentar, dice Pablo en su carta a los Efesios, en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿No le parece eso algo maravilloso? Que el Señor haya apartado para Él, a pesar de que ninguno de nosotros podía acercarse a Él fue el que se acercó a nosotros. Dios no ha cambiado, lo hizo desde la misma caída del ser humano, en los primeros padres que fueron Adán y Eva. Él fue el que se acercó, ¿lo recuerdan? No fueron ellos, fue Dios el que se acercó, el que les interrogó, el que llamó su atención para mostrarles que solo en Él y a través de Él podían volver a Dios. Ahora somos usted y yo, lavados, justificados y santificados. Esa es la santificación posicional. Otra santificación que menciona la Escritura es la santificación experiencial o progresiva. En la segunda carta a los Corintios, el capítulo 7, verso 1, el apóstol Pablo escribió: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué es lo que dice en el Villa? En la diapositiva: limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que hemos de hacer todo el tiempo. Somos nosotros, como dice Pablo en sus cartas, ¿sí? En cuanto a la pasada manera de vivir, nosotros debemos despojarnos de ese viejo hombre que está viciado, dice la Escritura, conforme a los deseos engañosos. Y hemos de renovar nuestra mente. Y renovados en vuestra mente, en el Espíritu. Es lo que tenemos que hacer. Esa es una acción de cada creyente. Eso es parte de la comunión con Dios. Esa es parte de la obra que nosotros, o la responsabilidad más bien, que nosotros tenemos delante de Dios. Él ya nos justificó, pero nosotros debemos, dice ahí, perfeccionar la santidad en el temor de Dios, limpiándonos de toda contaminación, de todo lo que no es bueno y agradable ante los ojos de Dios. Es Dios el que llama nuestra atención, es Dios el que nos dice la forma como le agrada que vivamos, y es a Él al que debemos escuchar y seguir. Eso no para, mi querido amigo y hermano. Todos los días de nuestra vida debemos avanzar, como dijo el apóstol Pablo, ¿no?, hacia esa meta que tenemos por delante, con los ojos puestos en Cristo. Pero debemos de dejar, como Jesús dice claramente, ¿no? Jesús, cuando llamó a las personas, les dijo, en Lucas, lo recordarán: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La negación a los deseos pecaminosos, la negación a la cosmovisión de este mundo que de por sí cada día es algo más extraviado, ¿no? El mundo cada vez está peor, y la Escritura nos dice y nos recuerda que veremos días peores. Es por eso que es tan importante que usted y yo permanezcamos en ese camino, en esa senda de Dios, perfeccionemos esa santidad de la cual Dios nos ha hecho partícipes, y abandonemos todo tipo de conducta. Muchas veces las personas no ven diferencia, ¿cierto? Hay mucha gente que dice: yo profeso el cristianismo, pero desafortunadamente no ven mucha diferencia entre el modo de vida de alguien que dice ser cristiano y cualquier otra persona. No se de ninguna forma descalificando a nadie, ¿no? Porque nosotros vivimos de esa forma y creíamos que estábamos en lo correcto y pensábamos que seguir esa cosmovisión no tenía nada de malo. No es así. Pero Dios, a través de su palabra, nos ha enseñado cuál es el camino de vida, cuál es el camino verdadero. El mundo tiene otro tipo de mentalidad y de cosmovisión, pero ustedes y yo no hemos de conformarnos a este mundo, como lo leíamos la semana pasada en el texto de Romanos, ¿se acuerdan? Nosotros debemos vivir para Dios. Esa es una evidencia. Y mire, ¿saben qué es lo lindo de todo esto? Que no tenemos que esforzarnos, ¿cierto que no? No tenemos que esforzarnos, porque ahí tenemos el Espíritu de Dios y la palabra de Dios, que es la lumbrera de nuestro camino y la que nos muestra el camino todo el tiempo, diciendo: mira, sigue por este lugar, sigue por este camino.
Lo tenemos todo. Lo único que tenemos que hacer es tomar decisiones de seguir, de creer, de obedecer. ¿De acuerdo? Pero hay una tercera santificación, que es la santificación perfecta. Y en 1 Juan 3, 1 y 2, recordemos esto, queridos amigos. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún, miren lo que dice ahí Juan, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Continúa diciendo, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¡Qué bendición! Recuerda Juan lo que estaba hablando en esta mañana. Cuán grande ha sido el amor de Dios para habernos hecho sus hijos. Y nos recuerda que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser nosotros. Lo mencionaba hace un momento, la glorificación. Recuerde que Cristo va a regresar y Él tomará su iglesia, y ahí será cuando seremos transformados, lo que hemos estudiado antes, y nuestros cuerpos serán glorificados. Es decir, ya el pecado no tendrá sobre nosotros ningún tipo de efecto ni influencia. Ya nuestro cuerpo será transformado, espiritualmente hablando, glorificado. Y Juan nos anima a recordar eso. No se ha manifestado, pero sabemos que cuando Él venga, le veremos tal como Él es. ¿No es en lo que guardamos los hijos de Dios? Esa glorificación, esa santificación perfecta. ¿Claro? Como el mismo Pablo decía, no. Gracias doy a Dios por Cristo Jesús, porque Él es el que nos renueva, nos transforma. Él es el que nos ayuda día a día para seguir por ese camino que tenemos por delante. Entonces, no olvidemos esto, ¿no? Ahora, el hecho de que tengamos una santificación posicional no quiere decir con eso que podamos vivir con liberalidad o de una forma que llamamos libertinaje, ¿no? No es eso. La palabra de Dios nos insta y nos anima y nos recuerda que hemos de vivir en la libertad que el Señor nos dio, pero no como ocasión para hacer las cosas que a nosotros nos agraden, sino para Él, porque para Él vivimos. ¿No es así? Es para Él que hemos de vivir. En tercer lugar, de acuerdo a lo que hemos visto hasta ahora, quiero compartir 3 razones para buscar esa santidad. La santidad que hablábamos, experiencial o progresiva. La primera razón que nos debe motivar es porque Dios nos escogió como sus hijos. Dios nos escogió como sus hijos. Levítico capítulo 20, verso 26, hablando el Señor a su pueblo, a Israel, le dice: sean ustedes santos, porque yo, el Señor, soy santo, y los he distinguido, mire esto, los he distinguido entre las demás naciones para que sean míos. ¿Por qué Dios eligió a Israel? Por el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios nos eligió a nosotros? Por la misma razón, por su misericordia, por su gran amor, como leemos en Juan, por su bondad y por su gracia. Somos lo que somos, estamos donde estamos, solo por la gracia de Dios. No podemos olvidar eso. Y el apóstol Pablo escribió en su carta a los Efesios, capítulo 1, 3 y 4: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿De qué forma? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Observe lo que sigue:
según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso es lo que Dios desea. ¿Es mucho lo que Dios nos pide? ¿Es mucho lo que Dios nos pide? No. Él nos escogió. Él nos escogió. Él nos llamó. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Nos llamó, nos predestinó, nos hizo sus hijos, aún siendo sus enemigos. Él hizo esa obra por amor, pero quiere que seamos santos y sin mancha delante de Él. Hemos de comprobar siempre, queridos amigos, como dice Efesios capítulo 5, versículo 10, comprobando lo que es bueno y agradable delante del Señor. Siempre. Esa debe ser la norma de vida. Ese debe ser nuestro fundamento. Ese debe ser nuestro instructivo todos los días. Nunca olvidemos, hermanos, que Él nos escogió. Como cantamos muchas veces, ¿no? Somos el pueblo de Dios. Su sangre nos redimió y su espíritu nos dio. Él nos hizo suyos. Él nos miró con ojos de misericordia. Y eso es maravilloso, porque dice antes de la fundación del mundo. En la presencia de Dios, en su anticipado conocimiento, aún sin nosotros saber este mundo, Él ya nos conocía. Ya sabía de nuestra existencia. Y había puesto sus ojos y puso sus ojos en usted y en mí. ¿No significa eso para nosotros mucho para vivir una vida de santidad? No es una razón suficiente, repito, para vivir una vida de santidad, porque Él es eso que a mí, sin poderlo yo hacer. En segundo lugar, lo que estamos hablando, Dios desea que seamos santos. En la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 1 al 3, dice la palabra de Dios: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Qué sigue diciendo? Pues la voluntad de Dios es ¿cuál? Vuestra santificación. Y Pablo le está recordando a los creyentes de Tesalónica y a nosotros. Note cómo lo hace él siempre. Pablo siempre en una actitud amorosa, una exhortación que llama la atención. Exhortamos y rogamos de la misma manera que aprendiste de nosotros. Debemos conducirnos como agrada a Dios. Y como dice al final, porque esa es su voluntad, nuestra santificación. ¿De acuerdo? Y eso no se trata de hacer cosas, ¿no? Sino de permanecer en Él. Dice Jesús mismo, ¿no? El que dice que permanece en mí debe andar como yo ando. Esa es la forma de vida de un hijo de Dios, de alguien que ha nacido de nuevo, de alguien que ha sido regenerado, de alguien que ha sido renovado en su espíritu y en su mente por el Espíritu Santo. Nuestra vida debe cambiar circunstancialmente. Nuestra vida debe ser otra. Es el deseo de Dios. Esa es su voluntad. Nuestra santificación. Permanecer en Él y Él en nosotros. Para que de esa forma podamos dar fruto. No hay nada
si no estamos en Él. Eso lo hemos aprendido. Si no estamos en Él, no hay nada que le pueda agradar a Él. En tercer lugar, la santificación es el fruto del creyente. En Romanos capítulo 6, verso 22, dice el apóstol: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto ¿qué? La santificación y como fin la vida eterna. Aquí es una recapitulación, diría yo, de lo que hemos hablado. He sido libertado del pecado y ahora he sido colocado como siervo de Dios. ¿Y qué es lo que hace un siervo con su amo? Servirle, ¿cierto? Así es sencillo. Un siervo sirve a su Señor. Antes le servíamos al enemigo, porque éramos hijos, como Jesús lo dice, y es una palabra para muchos fuerte, pero Jesús lo dice. Ustedes le hablan a los judíos, ¿no? A los fariseos, a los que no eran creyentes. Ustedes son de su padre el diablo, y los deseos de su padre son los que quieren hacer. Son palabras fuertes, pero son palabras de Jesús. Y nosotros antes no teníamos opción. Inevitablemente, irremediablemente le obedecíamos a todo lo que Él nos decía, porque éramos esclavos del pecado. Pero ahora hemos sido liberados del pecado. Hemos sido hechos hijos de Dios, siervos de Dios. Y como siervos de Dios, debemos humildemente y en gratitud obedecerle a Él y solamente a Él. Es claro que todos luchamos por esa concupiscencia de la que habla Santiago en su carta. Es claro que todos los días luchamos con todas las formas de pecado, ¿cierto? Todos luchamos con eso. Y es una lucha intensa, es una lucha feroz, diría yo. Pero es una lucha que tiene una victoria asegurada porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y porque Cristo nos guía y porque Él es el que nos ayuda. ¿De acuerdo? Es el fruto del creyente. Ese debe ser lo que persigamos. Es lo que queremos presentarle a nuestro Dios. Debe ser el anhelo de nosotros. Y quiero decir algo más. No es algo en lo que nos debamos a esforzar. Muchas veces, para algunos, la vida cristiana se traduce o se transforma o se reduce a eso, ¿no? Es que tengo que agradarle a Dios. Es que tengo que tomar unas acciones, es que tengo. No, no es eso. Cuando el Espíritu es el que nos guía y la palabra de Dios, naturalmente actuamos como lo que somos, ¿cierto? Y no es eso, hermano. No debe ser una carga para nosotros, gracias. No debe ser carga. Sino es decirle todos los días: Señor, condúceme en este día. Dios más que nadie sabe y conoce el mundo en el que estamos actualmente. Dios, ¿quién mejor que Él para saber cómo se ha multiplicado la maldad? Dios, si no Él sabe las luchas que usted y yo a diario enfrentamos con nuestra propia humanidad, y como le pasó al apóstol Pablo y como lo describe en su carta a los romanos, ¿no? Muchas veces, como dijo Pablo, el que está en mí, el que hacer el bien está en mí, pero muchas veces no lo hago. Pero Pablo termina esa disertación diciendo: pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo. Él entendió que solo guiado por Dios, que solo tomando esa cruz, que solo sometiéndose humildemente y creyendo en la dirección del Espíritu, podía vivir en ese mundo. Usted y yo también podemos hacerlo, porque es el mismo Espíritu y porque es la misma palabra. Pablo, al igual que todos los discípulos de Jesús y al igual que todos los profetas que Dios usó en el Antiguo Testamento, eran hombres comunes y corrientes, ¿no es así? Eran hombres sujetos a pasiones, como dice la escritura de Elías. Eran hombres que estaban sometidos a Dios. Dios no cambia, mis queridos amigos. Y el mismo Espíritu le puede guiar a usted y a mí. Y la misma palabra nos puede ayudar para conducirnos
sabia y piadosamente en este mundo. Lo tenemos ahí. Lo que tenemos que hacer es hacer uso de lo que Dios nos dio. Están todos los recursos, hermano. Y Dios no hace excepción de personas. Para todos es igual de útil la palabra, porque es la misma palabra que Jesús profirió, y es el mismo Espíritu que ha sido dado a todos nosotros. Así es. En términos prácticos, después de lo que hemos recordado hoy, ser santo, ¿qué es? Ser como Jesús en mis pensamientos, ser como Jesús en mis actividades en la calle, en mis actitudes, en mis palabras, en mi trabajo, en mi hogar, en mis relaciones con los demás. Y ser como Jesús cuando nadie me está mirando. Es decir, pensar como Jesús, hablar como Jesús y actuar como Jesús. Algunos pueden estar pensando, pero es que era Jesús. Pablo dijo: sean imitadores de mí como yo soy de Cristo. Nuestro Maestro, nuestro Salvador y Señor es el modelo que usted y yo hemos de seguir. No ninguna persona. No se trata de seguir instituciones. No se trata de seguir personas. Se trata de seguir al Señor de señores, al Rey de reyes, al Salvador nuestro, que se llama Jesucristo. Porque como le vimos al comienzo, Él es santo y perfecto. Por eso es que debemos imitarlo a Él. Pensar, hablar, pero sobre todo actuar. Decisiones, querido amigo. Una vida de santificación, una vida separada para Dios, la podemos llevar solo si decidimos llevarla a diario. Eso es una vida cristiana. La vida cristiana es mucho más que reunirnos el domingo por un par de horas. Es mucho más que hacer lecturas esporádicas de las Escrituras. Es mucho más que eso. Es una vida de relación personal con Dios. Y en esa relación, Dios nos guía en esa santificación. ¿Lo creen? Como conclusión, miren lo que dice el texto de Apocalipsis 22, del 11 al 14. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. El que es santo, santifíquese todavía. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, cuando Dios se manifestaba, ¿recuerdan? Lo hemos leído en Éxodo, cuando Dios iba a manifestar al pueblo en Sinaí, el Señor le dijo a Moisés: diles a todos que se santifiquen, que se purifiquen, porque yo voy a descender. Es la misma idea. La limpieza y purificación debemos hacerla todo el tiempo, porque estamos en Dios. En ese tiempo yo no tenía el Espíritu de Dios, ustedes y yo lo tenemos. Por eso aquí el llamado es: el que es santo, el que está apartado para Dios, en otras palabras, debe santificarse todavía. Permanezcamos en Él y que su amor permanezca en nosotros, porque así tenemos de verdad una vida que agrada a Dios, una vida verdaderamente consagrada a nuestro Dios y Padre. ¿De acuerdo? No olvidemos esto.
renunciar a una vida de santidad, porque somos hijos, y si hijos, debemos obedecer a nuestro Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra esta mañana y por lo que nos has enseñado, Padre. En verdad, tú eres un Dios santo, 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 eres puro, eres perfecto, Señor. Eres nuestro Dios que nos redimió, que nos compró, que nos miró con ojos de profunda misericordia y amor, que nos sacó del lodo cenagoso, de ese pozo de la desesperación, que nos hizo hijos y si hijos o herederos. Señor, ayúdanos a permanecer en ti y tu palabra en nosotros. Señor, de la misma forma que lo dijiste a los que te escuchaban, de la misma forma en que el pámpano no puede dar frutos si no está adherido a la vid, de la misma forma ustedes, si no están en mí, nada pueden hacer, porque separados de mí les es imposible vivir. Señor, ayúdanos a vivir esa vida de santificación. Gracias porque nos has apartado, nos has hecho parte de tu pueblo, ese pueblo glorioso, Señor, que redimiste a través de Jesucristo. Gracias, Dios, porque en ti podemos todos los días caminar en santidad, apartados de todo lo malo, glorificando así tu santo nombre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.